Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de los Hechos 30 y 31. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la palabra de Dios que ellos le preguntaron, ¿cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Entonces yo me estaba haciendo esta pregunta. Muchas madres y padres salen a trabajar todos los días, a matarse, diciendo, yo lo doy todo por mis hijos, yo hago todo por mi familia. Si yo tuviera que darle mi corazón a mis hijos, yo se lo diera. Si yo tuviera que darle mis riñones a mis hijos, yo se lo diera. Pero hay una promesa aquí que no se la dan. Entonces tú no me puedes decir, o yo no me puedo decir a mí misma, que yo hago todo por mis hijos, donde solamente estoy viviendo una mentira que me gusta a mí. Yo me engaño con una mentira que a mí me gusta. Yo no lo hago por mis hijos, yo lo hago por mí como persona. Me gusta el mundo, me gusta la vanagloria de la vida. Yo salgo, trabajo todos los días, hago todo lo que me gusta, bailo, bebo, gozo, disfruto. Y digo que todo lo hago por mi familia, pero es mentira. Todo es mentira, porque dice aquí, porque serás salvo tú y tu casa. Entonces, tú me puedes decir a mí que tú le puedes dar el corazón tuyo a tus hijos, los riñones a tus hijos, pero lo más importante es sacrificarte, sacrificar tu carne y entregarle tu vida a Jesucristo para que tus hijos sean salvos. Porque si tus hijos, una pregunta, si tus hijos, si uno de tus hijos que anda en el mundo, andando, bebiendo, disfrutando la vida, muriere sin Cristo, porque por ti no ha entrado esa salvación, porque tú como madre, tú como padre, no le has dado esa protección para que ellos moren bajo la sombra del Omnipotente y sean protegidos por Dios, porque tú dices que tú lo amas, que tú haces todo por tus hijos, pero lo más importante no lo haces. Entonces tú no haces todo eso por tus hijos, tú lo haces por ti, porque si en verdad tú amaras a tus hijos, si en verdad tú amaras la salvación, tú le entregaras tu vida a Cristo y te apartaras de ese mal camino, te apartaras de los deseos y de los deleites de la carne, tú pusiera tu mente, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu y se lo entregara al Señor y dijera, no, déjame yo apartarme del mundo y creer en el Señor Jesucristo, porque dice la palabra, si tú confesares con tu boca que Jesucristo resucitó de los muertos, serás salvo. Pero tú tienes que creerlo, tú tienes que apartarte de tu mal camino, seguir el Evangelio de Cristo, apartarte del mal y venir a los pies de Cristo para que la luz del Evangelio te resplandezca. El apóstol Pablo dice en su palabra, porque ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Entonces pregúntate tú mismo, ¿Cristo va a habitar en un cuerpo sucio, en un templo sucio? Porque Dios ama el pecador, pero aborrece el pecado. Cristo no va a habitar, no va a morar, porque dice que moraremos contigo, dice la palabra. Ellos morarán con nosotros, Cristo y el Padre y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a morar en un templo sucio lleno de alcohol, de lascivia, de fornicación, de adulterio, de robo, de chisme, de pleito, de contienda, de agorería, que todo lo que veo lo quiero. Dios no va a habitar en un templo así. El Espíritu Santo no va a habitar en un templo así. Entonces debemos de apartarnos del mal, de las cosas que hacemos mal, volvernos a Cristo para que tú y tu casa, como dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, para que tú y tu casa sean salvos en Cristo Jesús. Debemos de buscar el camino. Hay dos caminos solamente, el bien y el mal. Tú sabes en cuál camino está, porque si tú no tienes a Cristo en ti, si tú no vives la palabra, si no escudriñas la palabra, porque dice que escudriñar las escrituras, porque en ella parece que está la vida eterna. Si tú no escudriñas la palabra, no sabes con qué te salvas ni con qué te condena. Entonces, debes devolverte a Cristo para que ellos hagan morada en tu casa contigo, para que tus hijos se arrepientan y se conviertan también al Señor, para que moren todos bajo la sombra del Omnipotente.
Debemos de morar bajo la sombra del Omnipotente, pero solamente moramos bajo la sombra del Omnipotente cuando obedecemos la palabra de Dios. Dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, tu mente, tu cuerpo y tu corazón. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo tú puedes decir que tú amas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y todo tu corazón, si tú no obedeces su palabra, si tú no cumples su palabra? Si dice la palabra de Dios, los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, heredarán el reino de Dios, y tú todo eso lo haces. ¿Cómo tú puedes decir que tú tienes a Dios en tu corazón? Que Dios es la primera cosa que está en tu vida. Simplemente te estás engañando, estás viviendo bajo una religiosidad que se llama idolatría. Porque estás idolatrándote tú mismo, estás idolatrando el mundo, muchas cosas, hasta tu familia, hasta tus hijos, antes que a Dios. Dice la palabra de Dios que el que ama más a padre, madre, hijo, hija, esposo que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que tú amas a Dios donde tú no le dedicas tiempo a Dios? Donde tú no vas a la iglesia, no te congregas, no estás en una congregación santa, donde se predique y se practique la palabra de Dios, donde se te diga cómo estás viviendo tu vida, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, ¿estás agradando a Dios? O tú te preguntas, ¿estoy agradando a Dios con los hechos que hago? ¿Estoy agradando al Señor? Tú dirás, no, porque yo tengo a Dios en mi corazón. Dios me habla de muchas maneras, pero te estás engañando, porque también Satanás le habla al pueblo, Satanás le habla al mundo. Satanás fue enviado aquí a la tierra para destruir, es padre de la mentira, y por eso tú te engañas todos los días de tu vida, vives engañándote tú mismo, diciendo yo tengo a Dios en mi corazón, pero no le sirve. Dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque tú le honras a Dios con tu boca, pero Dios no está en tu corazón. Porque el que tiene a Dios, palabra de Dios oye. El que tiene a Dios predica su palabra. El que tiene a Dios habla de Dios como las cosas más maravillosas que hay en el mundo. Habla de las maravillas que Dios hace. Porque es que cuando tú tienes a Dios es como cuando tú estás enamorado o enamorada de un hombre o una mujer. Que todos tus ojos, todas tus cosas están pendientes a esa persona. Todos tus sentimientos están dirigidos a esa persona. Entonces, si tus sentimientos no están dirigidos a Dios, tú no puedes decir que Dios te habla, que Dios está en tu corazón, porque también Satanás, que el Señor lo reprenda, le habla al mundo, le habla al pueblo. Entonces, ¿quién te hizo el milagro? No fue Dios que te hizo el milagro. O puede que también Dios te haya hecho el milagro en su infinita misericordia por amor a ti, porque Dios ama al pecador, pero también dice la palabra que aborrece el pecado. Dios es misericordioso y clemente y es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso quizás Dios te ha hecho milagro a través de tú pidiéndole quizás a un ídolo envuelto en idolatría. Dios aborrece la idolatría. La idolatría es pecado de muerte. Entonces, yo te digo en esta mañana, busca de Dios, acércate a Dios para que tú y tu casa sean salvos, para que tus hijos verdaderamente moren bajo la sombra del Omnipotente. Es la mejor heredad que tú le puedes dar a tu familia, a tus hijos, hasta la cuarta generación, dice la palabra. Dios guarda su pacto. Dios no es hombre para mentir, ni para arrepentirse de lo que dice su palabra. Y aquí está escrito: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por ende, tus hijos van a ser salvos. Si no les quiere entregar tu corazón a Dios, tampoco le está entregando tus hijos a Dios. Si te importa más el mundo que Dios, ¿cómo tú crees que Dios va a confesarle a su padre: heme aquí mi hijo? Solamente se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios a aquellos que guardan su palabra. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque Satanás es el padre de la mentira, y el que le sirve a la mentira, al engaño del mundo, también le sirve a él. Porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces pregúntate a ti mismo, ¿tú amas a Dios?
amas a Jesucristo, Él es tu Señor y Salvador, pues eso te lo dejo de tarea. Piensa y entrégale tus hijos y tu casa al Señor, porque Cristo te ama. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa mañana y medita en su palabra, porque Cristo es la luz del mundo. Dios te bendiga.